Esto ya está grabando. Buenos días, Carlos. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y es un sitio muy agradable donde nos has citado. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actor? O en tu caso podríamos decir director. ¿Por qué te dedicas a esto del cine? Pues... Porque has hecho muchas cosas, Carlos. Yo creo que la culpa la tiene mi madre, porque yo de pequeño era muy canijo, comía muy mal, y según mi madre el único sitio donde comía maravillosamente bien era en los cines de sesión continua, esos que te ponían 2 peliculones y tal, y las podías ver varias veces. Ahí me metía un bocadillo y cuando se estaba acabando me decía ¿quieres agua? Y cuando después de beber me metía otro nuevo bocadillo para que siguiera comiendo. Entonces de ahí yo creo que me viene el cariño por el cine y la pasión en general por las historias, ¿no? Por contar historias. Porque tu primera intención era solamente ser actor, lo de director vino luego, o fue a la inversa, o mientras eras actor dijiste tengo la opción de dirigir, voy a hacerlo. No, yo era actor, estuve en la Escuela de Arte Dramático, empecé a trabajar en teatro, televisión, patatín, y estando todavía en manos a la obra se me ocurrió escribir un guión en aquel momento en que venían cantidad de inmigrantes a nuestro país y que yo sentía que por parte de la población en general había un rechazo brutal. Me pareció muy curioso habiendo sido nosotros mismos emigrantes. Y entonces dije, hay que contar la historia de la emigración, la que había vivido con mis padres en Suiza, ¿no? Y escribí un guión pretendiendo siempre ser el personaje de mi padre, haciéndole un homenaje. Pero después de llevar 3 años y medio, 4 años intentando que una productora se interesara por el tema, di con una que me dijo, me interesa el proyecto siempre y cuando seas tú el director, porque se lo voy a dar a un director que no va a tener tu alma ni la suya, y el proyecto no va a tener padre. Dice, tú te lo piensas y me contestas. Llegué a casa muy nervioso, te puedes imaginar, lo consulté con amigos, con mi mujer. Yo no tenía pensado esto, ¿no? Todos me dijeron, dice, bueno, esto es como jugar a la ruleta, llevas tanto tiempo intentándolo, que un poquito más. Le dije que sí, y a partir de ahí es cuando dirigí Un franco 14 pesetas, y después obviamente ya entiendes que es la mejor forma de contar una historia que te guste a ti totalmente, ¿no? Al ser guionista, director, y si encima eres uno de los personajes principales, cuentas exactamente lo que quieres contar, ¿no? A mí me gustaste mucho en El caballero Don Quijote, ¿eh? A mí esa película me gustó mucho porque Manolo Gutiérrez Aragón ya había hecho la serie. Sí. Volver a hacer una película con diferentes actores era un reto muy importante. Sí, sobre todo con un Sancho Panza que para nada tenía que ver con el tópico de Sancho Panza, ¿no? Manuel Gutiérrez Aragón, que es un gran director, es un hombre también muy hermético, ¿no? Y a mí me costaba entender por dónde quería que fuéramos, ¿no? Hasta que ya insistí, veía que las cosas no iban saliendo, hasta que ya insistí en preguntarle y me dijo, pues de alguna forma me quiero salir del tópico, del gordito, del gracioso, y cosa que me llamó mucho la atención y que también me gustó mucho, ¿no? Porque yo acababa de hacer Manos a la obra, con lo cual lo normal es que me hubieran llamado para hacer el gracioso. Y al no quererlo, pues fue muy gratificante como trabajo, sí. ¿Cómo te llega la historia de Abuelos? Pues la historia de Abuelos me llegó como 1 año y medio aproximadamente antes de empezar a rodar, con Santiago y el director de producción, Tono, y se quisieron reunir conmigo para contarme el proyecto. Me gustó mucho la idea, no creí que fueran capaces de levantarlo. Digamos que los actores recibimos cantidad de veces proyectos o guiones que nunca se terminan de hacer, ¿no? Entonces me da mucha rabia empezar a leer, entusiasmarme con un personaje y después de que no se haga. Yo les dije que sí, que lo iba a leer con mucho gusto y no lo leí en ese momento. Pero pasó el tiempo, pasaron meses y me dijo mi representante, oye, que lo están consiguiendo, que ya empiezan a tener el dinero, que lo sacan. Y entonces dije, coño, pues voy a coger el guión, no sea que me pillen la trampa de no haberlo leído, ¿no? Me entusiasmó, me pareció una idea muy original. Como tú decías antes, me pareció increíble que se le hubiera ocurrido a un hombre tan joven de 30 y tantos, ¿no? Me dio mucha envidia que no se me hubiera ocurrido a mí mismo. Y efectivamente, al tiempo que dijeron, al 1 año y medio exactamente, estábamos empezando a rodar.
Porque la primera vez que te lees el guión empiezas a mirar a tu personaje, a Isidro, porque Isidro es la piedra angular, es el que tiene la iniciativa, es el David contra el Goliat. El que mueve la historia, sí. Además, hay un momento, la película arranca con un momento que a mí me recuerda a Los lunes al sol con José Ángel Ejido. Sí, en la entrevista y ves que estás totalmente perdido, desubicado, que va a ser muy difícil lo que quieres, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante porque realmente el argot que manejan los jóvenes hoy en día con respecto a la tecnología es algo que la gente de la generación de mi edad, obviamente hay señores que se lo conocen mejor que los jóvenes, pero la inmensa mayoría estamos Orsay y estamos fuera de juego, ¿no? Entonces me gustó mucho, la secuencia estaba escrita realmente desde el alma de una persona de mi edad, ¿no? Y es una escena que al final en la película ha quedado preciosa. Es curioso, siendo yo el que está ahí en la imagen, me sigue conmoviendo cuando la veo, ¿no? Me sigue conmoviendo porque le veo absolutamente perdido. No entiende si se están burlando de él y además es muy curioso, pero la actriz que eligieron para burlarse de mí o ponerme en evidencia es mi hija real, lo cual está hecho con mucha intención y muy mala leche, pero era un aliciente todavía mayor, ¿no? El ver a tu hija trabajando contigo en la misma secuencia, ¿no? Pero el personaje, aunque tú creas que todos los pasos que da te dicen ¿dónde va este hombre? Pero lo hace todo con una ternura y una sensibilidad y un decir, yo creo, o sea, no sé este argot, voy a aprenderlo, no sé hacer esto, voy a aprenderlo. O sea, tiene unas ganas que yo creo que hacen falta mucho en mucha gente de la sociedad, porque ante las barreras el tío se crece y dice, no, yo lo voy a hacer. Lo aprendo y luego lo hago. Está muy bien visto por tu parte. Es muy ingenuo a veces porque dice, no, yo en 2 días le traigo al banco, le traigo esto. Sí, lo que haga falta. Vamos. Dice, no, esto se tarda mucho más, pero el tío pone voluntad. Que yo pone muchísima voluntad. En el mundo hoy la gente se viene abajo enseguida. No, él está decidido a conseguir su sueño y a esforzarse todo lo necesario para conseguirlo. En ese sentido es un personaje muy activo que realmente mueve la historia, como decíamos antes, e implica también a sus compañeros, a sus 2 amigos en este proyecto, ¿no? Sí, es muy capaz y le hace sentirse muy vivo. Yo siempre cuento que lo que más me gusta de mi personaje, viendo la casa que tiene y que su mujer trabaja, es que realmente esta ilusión no la necesita para comer todos los días, porque come todos los días. La necesita para saber por qué se levanta por las mañanas, para tener encontrar el sentido, encontrar el sentido, el alimento del alma en vez del alimento del cuerpo, ¿no? El decir, claro, yo creo que es fundamental para todo, ¿no? Para todo. Y yo creo que esta sociedad mata más de aburrimiento que de hambre. Ya. Muchísimo más. O sea, la gente se quita la vida por aburrimiento. Por aburrimiento, por no tener motivaciones, ¿no? Por no tener ilusiones, porque más que estar toda la vida viajando en caso de que te lo pudieras permitir, es tener ilusión por viajar, lo que te hace un ser humano, ¿no? Y es muy importante, y yo creo que está muy bien contado a través del personaje de Isidro. A mí me parece interesante tu matrimonio, que lo he comentado con Ana, que no me parece de ficción, me parece tan real lo que sucede en la comunicación, los diferentes puntos de vista y sobre todo a veces nos falta valor para contar las cosas y acabamos metiéndonos en agujeros muy negros por no tener ese valor, ¿no? A veces. Sí, Ana Fernández y yo nos entendimos muy bien en la secuencia, tanto es así que pocos meses después la llamé para mi 4ª película, La suite nupcial, donde también hacemos de matrimonio, porque nupcial parece como aquella obra de Neil Simon. Sí. Que se juntaban en un hotel, un montón de gente, de matrimonios y tal. Bueno, pues aquí es un conflicto en clave de comedia, muy divertido, y ella vuelve a hacer de mi mujer. Sí, yo creo que funcionamos muy bien, que nos entendimos muy bien, que estaba escrito en el guión, obviamente, pero que después hay que entenderse también con tu compañera, ¿no? Y en este caso fue muy fácil. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y fue muy gratificante, sí, en todos los sentidos.
¿Y la relación que tienes con tus dos colegas de Fatigas? O sea, a mí siempre pienso, ¿cómo se conocieron estos tres? Con Ramón y Roberto. Somos personajes muy distintos, eso es cierto, ¿no? Nosotros ideamos un porqué de dónde nos conocíamos, esas cosas que como has trabajado el método Stanislavski siempre crees que va a ser muy útil, al final te vale para ti, no sé hasta qué punto, pero bueno, ahí está. Entonces nosotros creamos la fantasía de cómo habíamos accedido al otro. Bueno, pues yo estaba en una autopista y Ramón estaba cobrando ahí en la autopista y de pronto se me había olvidado la cartera con las tarjetas y tal, y él me dijo, ande, pase, que esta vez lo pago yo y tal, en fin, creamos un mundo a través de nuestra relación. Y de joven con Roberto, porque cuando salíamos de chica, nos conocemos desde jóvenes, pues él siempre había sido un poco más espabilado que yo, más lanzado. Entonces yo me arrimaba mucho a él porque parecía que entendía muy bien de qué iban las mujeres y me beneficiaba. En fin, creamos nuestra fantasía, ¿no? ¿Y te sorprendió que alguien tan joven como Santiago se detuviera a hablar de gente mayor, sobre las necesidades, sobre el cariño, sobre la familia en relación a la gente mayor? Me sorprendió tanto que fue la primera pregunta que le hice. ¿Y esto cómo se te ocurrió a ti con la edad que tienes, no? Y me dijo que lo había visto alrededor de su familia, gente muy cercana a él, tíos y demás. Y bueno, sí, yo creo que con que abras los ojos nos rodea. Tenemos una población muy envejecida. Y es cierto que mucha gente las ves en los parques muertos de risa diciendo, Dios mío, este hombre cómo no está haciendo algo, con una cara de aburrimiento tremenda, que es un poco lo que hablábamos antes. Y yo creo que en ese sentido él ha sido muy generoso porque ha brindado su talento a una historia que no le correspondía, ¿no? A mí hay momentos que me recuerda a propósito de Schmidt, una película que hizo Jan Nicholson. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Le ocurrían esas cosas parecidas a lo que ocurren a vosotros tres. Sí. Y ahora para terminar, Carlos, me gustaría que me dijeras si hay alguna película cuando eras adolescente, un chaval, que cambió tu mirada como espectador. Una de ellas, porque supongo que habrá muchas. Hay dos, por decir una extranjera y una española. Vale. La extranjera, está muy bien, ¿eh? La extranjera sería El Graduado, sí. El Graduado con Dustin Hoffman, que me pareció que era la película... El debut de Dustin Hoffman. El debut de Dustin Hoffman en el cine. Debutó en el cine, el señor este. Pues siempre me ha parecido una película espléndida, pero sales del cine entusiasmado. Sí. Por lo que puedes hacer teniendo la edad que aparenta en la película, que es la que tú tienes como espectador en ese momento, decir, Dios mío, te puedes comer el mundo si pones voluntad para ello, ¿no? Me pareció muy bonita el haberla visto en la época en que la vi. Y otra película que me ha parecido extraordinaria, del mejor cine que he visto en mi vida, es Plácido, sí. De Berlanga. Plácido. Aquí en Manresa, cerca de aquí. Efectivamente, sí. Ahora el Cineclub de Manresa hace un homenaje. Ah, sí. Nada. Ah, sí. Sí. Anda. Yo lo había leído. Me pareció maravillosa. Hay una secuencia en los urinarios, al principio de la película, sí. cuando llega el abuelo con los quesos y tal, pero siempre me sableáis, siempre me estáis quitando los cuartos. Ese tipo de cosas. Entronca perfectamente con nuestras esencias como país, con nuestros personajes, con lo que somos, esa burguesía de capital de provincias tremenda, ¿no? Llévese un pobre a su mesa, esas cosas. Me pareció tan redonda que yo no me canso de ver esa película, ¿no? Pues Carlos, un placer hablar contigo de la película, de tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues seguro, que la próxima sea la Suite Nupcial, que podamos seguir hablando. Gracias.